Buenas noches, profesor y compañeros. En esta oportunidad nos tocó realizar una línea de tiempo basada en la historia económica del Perú, en el cual mostraremos los acontecimientos importantes que marcaron el desarrollo económico en nuestro país a lo largo del tiempo, desde el periodo incaico hasta la actualidad. Para empezar, iniciaremos con la economía del Tahuantinsuyo, en el siglo XV. El imperio inca tenía una economía sin dinero ni comercio como hoy lo conocemos. Todo se basaba en el trabajo colectivo y en la redistribución de bienes. Las familias trabajaban para su comunidad y para el Estado y a cambio recibían lo necesario para vivir. El gobierno se encargaba de almacenar los alimentos para las épocas de escasez. Este periodo se caracterizó por su economía planificada y autosuficiente. Sin embargo, este modelo económico organizado del Tahuantinsuyo se vio a su fin gracias a la llegada de los españoles en 1532. La llegada de los españoles cambió todo el sistema económico inca. Se impuso una economía colonial basada en la extracción de riqueza, especialmente minerales como el oro y la plata. Se establecieron la encomienda y la mita, sistemas de trabajo forzosos implementados por los conquistadores. La economía peruana se volvió dependiente del mercado europeo. Años después de la conquista se produjo un hallazgo, el descubrimiento del Cerro Rico de Potosí. En 1545 se descubrió una mina gigantesca de plata actualmente en el territorio boliviano que en ese entonces formaba parte del Virreinato del Perú. Se convirtió en uno de los mayores centros de producción de plata del mundo. El Perú fue clave en esta economía extractiva, pero la riqueza fue enviada directamente a España, mientras las comunidades locales quedaban empobrecidas y sufrían los maltratos de los españoles. Buenos días, profesor, buenos días, compañeros. Siguiendo con la exposición, yo les voy a contar lo que fue la creación del Virreinato del Río de la Plata. Se creó por el rey Carlos III de España. El Virreinato de la Plata se creó con la finalidad de ser más comercial y económico, aparte del Virreinato del Perú, y se creó en Buenos Aires. Se creó un puerto en Buenos Aires para, digamos, comercializar e exportar de una manera más extensa. Se extendió por el Atlántico, por toda Europa, y esto fue debido a que en el virreinato peruano había monopolio, solo negociaban con España. En esta época, el virreinato del Perú, digamos que bajó económicamente y militarmente, ya que todo se centró en el virreinato del Río de la Plata. Y bueno, el virreinato del Río de la Plata cayó en 1810 debido a la revolución independentista de la Revolución de Mayo, y formalmente cayó en 1820. Seguimos con la independencia del Perú, que vino a ser el 28 de julio de 1821. En esta época el Perú dejó de recibir apoyo económico y militar de España, y bueno, debido a esto, el Perú, para financiar las guerras, tuvo que pedir préstamos a Inglaterra y así, digamos, luchar para poder independizarse de manera completa. Y bueno, debido a los préstamos a Inglaterra, tuvo muchas deudas a lo interior y lo exterior. Y bueno, en pocas palabras, Perú tenía pocas industrias y un campo empobrecido, y los primeros años fueron muy inestables. Y como siguiente punto tenemos el boom del guano. Bueno, era un fertilizante natural
que se convirtió en el principal producto de exportación del Perú. Este recurso le generó millones al Estado peruano y bueno, le sirvió al Estado peruano para pagar deudas, construir estructuras más modernas, tener, digamos, un campo militar más moderno, tener estar más avanzado socialmente. Y bueno, debido a la mala administración de las empresas y la corrupción, el Perú desperdició una gran oportunidad económica. Y eso sería todo. Gracias. Bueno, compañeros, continuando con la exposición, yo les voy a estar hablando acerca de la hiperinflación durante el gobierno de Alan García durante los años 1985 al año 1990. Nos dice que el gobierno de Alan García tomó medidas que aislaron al país de los mercados internacionales, como el control de precios y nacionalización de bancos. Esto causó una hiperinflación con precios que subían cada día. Entonces el dinero perdió su valor y muchos peruanos cayeron en la pobreza. Quiere decir que la hiperinflación es cuando los precios suben tanto y tan rápido que el dinero ya no vale nada. Por ejemplo, lo que hoy costaba 100, mañana costaba 200 y así. Entonces, en el gobierno de Alan García se intentó controlar la economía desde el Estado, pero sin el apoyo del mercado internacional. Esto provocó el caos. Las personas perdieron sus ahorros y el salario no alcanzaba para nada. Fue un momento muy difícil para la economía peruana. Entonces, siguiendo con el otro punto, vendría a ser lo que es la actualidad, ¿no? Nos dice que desde el año 2000, Perú logró un crecimiento económico constante gracias a la minería, los tratados de libre comercio y estabilidad macroeconómica. Sin embargo, persisten grandes retos: informalidad laboral, desigualdad social, falta de servicios públicos y crisis políticas que afectan la economía. Entonces, a partir del año 2000, el Perú empezó a crecer económicamente gracias a la exportación de minerales y acuerdos comerciales con otros países. Esto permitió atraer inversiones y mejorar los ingresos del país. Sin embargo, no todos los peruanos se han beneficiado con este crecimiento. Muchas personas siguen trabajando sin beneficios laborales. Hay pobrezas en zonas alejadas y los servicios como la salud y la educación no siempre son buenos. Además, la crisis política también genera inestabilidad. Entonces, en conclusión, podemos decir que la historia económica del Perú ha tenido avances, pero también muchas dificultades. Un punto clave es que hemos dependido demasiado de nuestros recursos naturales, como los minerales, en lugar de tener una economía más variada y sólida. Además, las decisiones económicas muchas veces han beneficiado solo a una minoría, dejando de lado a la mayoría de los peruanos. Entonces, a lo largo del tiempo, el Perú ha tenido épocas de crecimiento económico, pero también muchas crisis. Esto demuestra que no hemos logrado construir una base productiva estable y bien distribuida. Aunque sí se han hecho reformas, los cambios no siempre han llegado a todos. Muchas veces por culpa de la corrupción, la desigualdad y el poder concentrado en pocas manos. Hoy los grandes desafíos siguen siendo, uno, la informalidad laboral, lo que son los trabajos sin derecho. Dos, el centralismo, todo se centra en Lima. Y por último, la exclusión de muchos peruanos del desarrollo. Por ello, entender esta historia nos ayuda a pensar en cómo construir un país más justo. El crecimiento económico solo tendrá verdadero valor si va de la mano con igualdad de oportunidades para todos. Solo así el desarrollo traerá un bienestar real y un futuro mejor para todo el Perú. Muchas gracias.